Hola, buenos días. Buenos días a todos. Es un placer, un auténtico lujo estar aquí en este escenario con dos escritores de los que yo creo que, como muchos millones de lectores, me considero una auténtica seguidora y fan. Me gustaría, antes de nada, presentarles. Muchos de vosotros seguro que les conocéis, pero bueno, aún así yo creo que es importante que sepáis un poco su carrera y su obra. Julia Navarro. Julia Navarro, cortito, muy cortito. Es periodista, ha trabajado en los principales medios de comunicación de España. Es una escritora, diríamos que una de las más vendidas de nuestro país. Tiene 7 novelas, una de ellas, 8, disculpa con la última. Una de ellas ha sido llevada a la televisión a través de Movistar. De ninguna parte, que es esta novela que veis aquí, es su última, salió hace un año aproximadamente, ha batido récord de ventas, se vende en España, Latinoamérica y en Estados Unidos, y en los 3 formatos, en audiolibro, en digital y en papel. Santiago Posteguillo es filólogo, lingüista, doctor europeo por la Universidad de Valencia y, entre otros premios, ha ganado el Premio de las Letras de la Generalitat Valenciana, el Premio Barcino de Novela Histórica y el Premio Planeta, entre otros. Es autor de de una biología y 2 trilogías, y es actualmente uno de los autores más vendidos de novela histórica de España. Vamos a comenzar. ¿Cuál es el proceso de escritura que vosotros os organizáis en vuestras novelas? Es decir, si tuviéramos que hacerlo en porcentajes, ¿qué parte hay de documentación? ¿Qué parte hay de escritura, revisión? ¿Qué parte hay de inspiración? Si es posible, desgranar esto en un porcentaje, que sabemos que somos todos de letras, pero vamos a intentarlo. A ver, comencemos por... Empiezo yo. Bueno, yo hay una cuestión Sí, que no sé dónde meterla en ese porcentaje, sí, y es que como normalmente hago series de libros, ¿no?, en torno a sí. un personaje, para mí lo primero es el personaje. Porque normalmente me voy a encerrar con un personaje con Julia 4 años y con César 12. Con Julia, que no soy yo, ¿eh? Sí, sí, sí está bien Otra la Julia. precisión, pero es un bonito nombre. Bueno, a lo mejor un día te da y escribe sobre mí. Pues daría perfectamente para una serie de novelas. Y sí que tiene que ser un personaje, y encajarías maravillosamente, que admire. Porque tiene que ser alguien de quien yo sienta que tanto los lectores como yo podemos aprender. Y eso está ahí. Y luego, pues no sé, yo te vendría a decir que como un 50% de documentación textual y viajes y estructurar novela, y un 50% de escritura, podría ser una repartición. Yo escribo bastante rápido, o sea, cuando lo tengo claro y preparado, pues puedo hacer barbaridades, puedo hacerte 8 o 10 páginas en un día, que es una barbaridad a mi entender, pero luego hay que revisarlo y estas cosas, ¿no? Pero este sería un poquito mi reparto, no sé si coincidimos o es distinto. Bueno, a mí primero es la idea, qué quiero escribir y por qué quiero contar. Entonces, primero vienen los personajes y la historia. Documentación. Claro, yo no sé si yo debería de estar aquí, porque yo no escribo novela histórica. Yo escribo historias, todas mis historias son contemporáneas. Lo que pasa es que también a veces me pregunto si todas las novelas no son históricas, porque cada momento es un momento de la historia y, por tanto, todos los personajes son hijos, como nosotros, del tiempo en que les toca vivir. Una novela contemporánea que transcurra en el 2000, el año 2000, que es antes de ayer, ya es diferente a cómo sería una historia escrita en el 2022, porque incluso todos los paradigmas de la sociedad han ido cambiando. Yo, por ejemplo, cuando estaba escribiendo Historia de un canalla en el 2008, que la sitúo en el 2008, de repente pensaba, bueno, pues si esto tecnológicamente no existía en ese momento. Entonces, tienes que tener, o por lo menos yo intento tener ese cuidado para que mis personajes sean hijos de ese tiempo. El escenario esté bien construido para que tenga sentido, ¿no? O sea, cuando tú lees Ana Karenina no tiene sentido si la sitúas hoy, tiene sentido en el mundo en el que ella se desenvuelve. Todo lo que hace en ese mundo resulta coherente. Entonces, cuidar ese escenario para mí es importante. ¿Cuánto me documento? Pues
vamos, ni la 10ª parte que Santiago. ¿Por qué? Porque mis novelas son contemporáneas. Sí busco cuidar el escenario, hay una parte de documentación, más de ajustar un poco cómo se van a mover los personajes, pero yo no hago la labor que tiene que hacer Santiago, ni mucho menos. Bueno, pero para conseguir la verosimilitud, que es lo que Eso sí, buscamos en un claro. texto, tú tienes una complejidad adicional que yo no tengo. Yo no voy a tener a nadie que me pueda decir, no, mire, yo estuve en esa taberna al lado del Tíber en el siglo I antes de Cristo. Tú, si mencionas un restaurante actual, sí que puedes encontrarte lectores que hayan estado. Entonces, son complejidades diferentes. Además, los lectores no se cortan, ¿eh? Como no se cortan nada. Vamos, te lo dicen. No, pero hacen bien en tener ese nivel de exigencia, ¿no? Pienso Bueno, yo. Pero tampoco hay que pasar. Es decir, está bien, ¿no? Si te lo dicen con cariño. con cariño y educación, sí, eso es verdad. Pero bueno, es verdad que es importante contextualizar, Sí. porque si no, no tiene sentido lo que hacen los personajes, ¿no? Un personaje de una novela que transcurra hoy, aquí y ahora, no es lo mismo de un personaje que la novela transcurra, yo qué sé, en 1980. La sociedad ha cambiado tantísimo que tienes que ponerte entonces para poder contar cómo era. Yo creo que uno de los problemas de nuestro tiempo es esa tendencia a querer verlo todo y querer ver la historia y el pasado con los ojos del presente. Es imposible. Eso conduce a no entender absolutamente nada. Eso que has dicho es clave. Sí. El trasladar conceptos morales o principios morales que tenemos hoy día, porque vamos evolucionando y yo quiero pensar que hacia mejor, para evaluar a personajes de un pasado o de otro momento, que puede ser no tan lejano, pero de otro momento, donde los conceptos morales que tenemos hoy día no estaban en activo, ¿no? Y eso es algo que la gente tiene que tenemos que explicarles, ¿no? Porque eso es un error muy, muy grande. Tú no puedes crear un personaje feminista en el siglo XIV, porque ese concepto no existía. Puedes poner un personaje femenino muy valiente, muy audaz, que luche por sus sueños, etcétera, pero no con ideas conceptualmente feministas del siglo XX o XXI, ¿no? Esto es una cosa y tus que personajes, imagínate, en la época Claro, de Julio bueno, César, es imagínate. imposible. Claro, exactamente. Es decir, los valores de los hombres de entonces no son los valores nuestros. Exactamente. Porque en el caso es justo lo que te iba a decir, lo que ha dicho Julia, tus personajes en concreto, que tú has dicho, yo escribo personajes que admire. Ujú. Claro, muchas veces se admiran por determinadas cosas que ahora moralmente tal vez no estarían dentro de la norma. Cuando tú ves todos esos personajes, sean los, diríamos, principales o los secundarios, ¿cuál es lo que te hace clic? Lo que dice este. Pues, En el caso de César lo tenemos claro. bueno, Desde niño estabas ahí con Julio bueno, César. sí, pero han de ser, si bien evolucionamos, Vale. digamos, moralmente, queremos pensarlo, hay una serie de universales atemporales en cuanto a sentimientos de amor, odio, pasión, tenacidad, crecerte ante la dificultad o hundirte, deprimirte, la pérdida de un ser querido, que son universales y con los que el lector de cualquier época puede empatizar, ¿no? Y eso es lo que yo utilizo para humanizar que eran humanos, ¿no? Incluso personajes de dimensiones históricas estratosféricas como Julio César, ¿no? Y una de las cosas que yo estoy intentando rescatar en esta serie de novelas es el ser humano que había detrás, ¿no? Y luego lo que hay que hacer es explicar bien conceptos que quedan trastocados en el tiempo. César a veces te dice, no, es un dictador que se rebela contra una república. Es que lo que es república en el siglo I antes de Roma era una oligarquía de unos senadores que quieren todo el poder para ellos. Y lo que hace César es intentar revertir todo eso y repartir derechos con el pueblo. Te cae bien Julio César, ¿eh? ¿Perdón? Que te cae muy bien, Julio. A mí me cae. Te tiene que caer bien. Vas a tirarte 10 que años. tiene sus escribiendo. sombras, claro que Sí, tiene claro. sus sombras, ¿no? Y habrá que explicarlas, ¿no? Pero él lo que intenta es conseguir eso, lo va a intentar primero en los tribunales de justicia, no puede, lo intentará en el Senado romano, no puede, y al final entenderá que tiene que utilizar los mismos métodos cuestionables que utiliza el enemigo, ¿no? Pero no lo hace con un fin del poder para él lo hace con un fin del poder para más gente. Ahora, las revoluciones, como os explica muy bien Orwell, hay que vigilarlas porque cuando caes en el populismo hay una serie de peligros, ¿no?
Yo creo que el ser humano es igual a sí mismo desde el principio de los tiempos y que las grandes pasiones son siempre las mismas, ¿no? El amor, el odio, la bondad, la avaricia, la ira, la templanza. Es decir, nos vamos repitiendo, solamente que en cada momento pues todas esas emociones o todos esos sentimientos se manifiestan de forma diferente, pero al final hay una especie de hilo universal que hace que no nos diferenciemos tanto los unos de los otros y esas grandes pasiones que anidan en el ser humano sean iguales, aunque se manifiesten de forma diferente, pues en el siglo I o en el siglo XXI. Hablando precisamente de eso, me gustaría resaltar el papel que las mujeres tienen en vuestras novelas, en ambos casos. Por tu parte, por ejemplo, las que aparecen en todas tus obras, que siempre tienen un papel decisivo, aunque inicialmente parece que la historia no las fuera a dar paso. Y en tu caso, porque muchas veces son este punto diferenciador que de pronto te da el vuelco a la novela. Esta inspiración, las mujeres, en tu caso ficción, perdón, Julia, y en tu caso personajes que algunas veces son ficcionadas y otras son reales, ¿cómo las elegís? Bueno, la historia la han contado los hombres y las mujeres hemos sido simplemente una nota a pie de página, normalmente. Entonces, yo cuento historias en las que estamos todos. Es decir, yo creo que no se puede contar una historia si no estamos nosotras, pero tampoco se puede contar una historia si no están ellos. Por tanto, yo intento en que mis historias sean historias en el que estemos todos. Y no me planteo aquí tengo que poner un personaje femenino, sino que de forma natural es que entiendo que la vida estamos nosotras, están ellos y por tanto, no sé, yo no hago una novela introspectiva y por tanto, pues ellas y ellos están andando por todas las historias que yo quiero contar. A mí con esto me ocurrió una cosa muy concreta y es, yo publico Africanus y la novela está funcionando y se la lee una compañera mía del departamento de la Universidad Jaume I, donde doy clases, y me viene y me dice, Santiago, me ha gustado mucho tu novela, tal, pero tú ya vas notando que en el tono al final hay un pero, ¿no? Y además, yo no sé tú, pero yo la crítica la llevo mal, Pero bueno... es que además hay que decir a la gente cuando dice, le voy a decir a usted la verdad, dice, no sea usted maleducado, no me lo diga. Tanta sinceridad, claro. No. Bueno, entonces va diciendo todo lo que le gusta y al final dice, pero tus personajes femeninos no los he visto suficientemente desarrollados. Y me dolió porque me fui y pensé en casa, ostras, lleva razón. Y pensé, ¿por qué? ¿Cómo me ha ocurrido esto si yo he intentado ser muy fiel a la historia y tal? Y tú has dado la clave con tu primera frase. Yo voy a los clásicos, ¿no? A Polibio, a Tito Livio, a Terencio, a todos estos autores, todos hombres, todas estas mis fuentes clásicas son hombres, que han contado la historia de los hombres. Entonces me di cuenta que no se trata de cambiar o de recontar lo que han contado ellos, sino de abrir, como si tuvieras una cámara enfocando en la época que estés trabajando, abrir en gran angular y que aparezca de pronto esa otra mitad de la humanidad, que son las mujeres que también estaban ahí. A lo mejor no estaban en posiciones de poder directamente o menos frecuentemente, porque no eran sociedades claramente sexistas, machistas, ¿no? Pero estaban, ¿no? E incluso algunas conseguían llegar a posiciones de poder y eso no estaba contado, ¿no? Entonces yo intento no quitar a los hombres, pero contarlo todo, ¿no? Pero tienes que hacer un trabajo un poquito más adicional en las fuentes, porque están, pero rascando. Por ejemplo, de Julia Domna, no es que no hablen los autores clásicos, pero es que ninguno ha hecho un libro, un autor clásico que se titulara Julia, pero han hablado de Caracalla, de Geta, sus hijos, emperadores, o de Septimio Severo, su marido, y como Julia era tan tremenda, pues ahí cuentan referencias a la madre o a la esposa. Entonces tú lo que haces es juntar todas esas referencias y juntas ese libro, Julia, que podía haber hecho un autor clásico, pero que no quiso, ¿no? Con lo cual me vino muy bien para que lo hiciera yo luego. Pero no es que no quisiera, es que la sociedad era distinta. Es que claro, estábamos, pero teníamos un papel... no contabais de la misma forma, claro. Sí, tal cual. Sí, la visibilidad, ¿no? Sí. Al final, estábamos ahí, ¿no? En el caso de Julia es
Es realmente muy interesante. En el caso de tu último libro de Julio César, el papel de la madre es fundamental. Al menos a mí como lectora me ha parecido precioso. La verdad que me ha gustado mucho. Y no lo había mencionado, no lo había visto mencionar en ningún libro de historia así tan directamente. O sea que... No, Aurelia forja el líder, su Sí, sí, madre forja el líder. total, Sí, sí. total, directamente. Me gustaría saber, vosotros, con vuestra forma de escribir vuestros libros, habéis creado escuela. Hay muchos autores que realmente os tienen como ejemplo. Vosotros, en vuestra propia formación, en vuestra lectura, ¿a qué autores miráis? ¿Qué inspiración tenéis? ¿Qué tipo de autores? Bueno, yo ahí por de libros? formación profesional, como profesor de literatura inglesa y norteamericana, pues a mí la influencia anglosajona es muy poderosa y también me fui a estudiar literatura creativa a Estados Unidos. Entonces, yo tengo una gran influencia, creo, de autores británicos y norteamericanos. No sé, Jane Austen a mí me parece una maravillosa autora y la forma que tiene de describir y de entrar en la mente de los personajes y mezclarlo con el diálogo, ¿no? Todo eso a mí me apasiona, ¿no? Y luego, pues a veces la multiperspectiva que utiliza un William Faulkner, ¿no? Pues como en The Sound and the Fury, ¿no? El ruido y la furia, donde te cuenta la misma historia desde 4 mentes distintas, ¿no? Pues todo eso a mí creo que me ha influido mucho. Entonces yo tengo esta influencia anglosajona, siendo apasionado, por supuesto, de la literatura española, desde muy ecléctico, ¿no? Desde un Lorca hasta la épica, ¿no? de un Gabriel García Márquez y cuestiones de este tipo, ¿no? Pero yo tengo esta influencia, esta vena anglosajona por ahí, propiamente por la parte docente, ¿no? que tengo. Pues yo voy a decir una cosa que no sé si va a ser políticamente correcta. Yo tengo una influencia yo creo que a mí me han marcado mucho los autores rusos de finales del 19. Me escandaliza que en estos momentos, por lo que hace Putin, Claro. de repente hayan salido de los currículum de algunas universidades, es decir, ya no se puede estudiar a Tolstoy o Dostoyevsky. Bueno, es decir, realmente no lo entiendo. O sea, Eso no es solamente, atroz. no solamente no lo entiendo, sino que me parece que en una universidad o que alguien que realmente tiene que adquirir o quiere adquirir un conocimiento no puede borrar autores tan importantes porque un señor haya invadido Ucrania hoy. Es decir, Dostoyevsky no tiene nada que ver con lo que haga Putin. Claro. Entonces, eso me parece una barbaridad. Entonces, a mí me interesa, es decir, esa forma de escribir, ¿no? Que es contarte la vida de unos personajes, pero unos personajes que están muy contextualizados. Es decir, el mundo que les rodea es el mundo que les marca. Todos somos hijos del tiempo que nos toca vivir. Entonces, los autores rusos de finales del 19 y del 20, bueno, también Balzac lo hacía, ¿no? Pero yo tengo debilidad por ellos. En el fondo son todos... Voy a seguir leyéndolos, ¿eh? Claro. Voy a seguir releyéndolos. No, esto es muy importante lo Sí, que está sí, diciendo Julia ahora. claro. No podemos mezclar, es que vivimos en una sociedad tremendamente polarizada. Infantil. Sí, Infantil. infantilizada, sí, porque no podemos mezclar cosas tan absurdas como que un dictador como Putin haga cualquier barbaridad y que como es del mismo origen nacional, que una serie de maravillosos autores que tienen una sensibilidad pasmosa y que nada tienen que ver con lo que esté pasando en el siglo XXI y que de pronto se tomen estas decisiones de quitemos a Dostoyevsky del currículum. Pero que lo hagan universidades Exacto. me parece Sí, no. especialmente escandaloso. Sí, es particularmente escandaloso. Claro. No, perdón, ha habido varias universidades en que han retirado, en Italia, en Estados Italia. Unidos, en el Reino Unido, es decir, es muy... España no tanto. En España no, pero bueno, pero da En igual. España se hacen o sea, otras es decir, se hace, claro. Entonces, pero es a mí me parece muy preocupante y me parece que es escenar la posibilidad a esas futuras generaciones de que adquieran un conocimiento en función de que hoy hay un señor que ha invadido un país y que es un dictador y que es un autócrata, todo lo que nosotros queramos, pero no tiene nada que ver con lo que escribía Gogol o con lo que escribía Tolstoy. Hablamos también... Sí, si quieres decir, por no dejarlo colgando, en España, vamos a ver, si yo tengo una casa y la he de reformar, ¿no?
y en 40 años hago 8 reformas, ¿qué conclusión hemos de sacar? ¿Que hemos hecho bien las reformas o que las estamos haciendo mal? 8 reformas en 40 años. Eso es una mierda de reforma, perdónenme que me diga. O sea, tú puedes reformar una casa cada 20 años, pero no cada 4 o 5 años. Pues 8 reformas de educación, ¿qué Cada será? legislatura. Claro, eso es un legislatura. desastre. Eso es un desastre Una nacional barbaridad. y totalmente transversal políticamente, por unos y por otros. Y yo lo vivo en primera línea de combate ahí en la universidad. Y yo solo veo que se hace mal y cada vez peor. Y cada vez la gente sabe menos. Y yo tengo la paranoia mental conspiratoria de que creo que lo que quieren nuestra clase política en general, habrá honrosas excepciones, es gente que sea manipulable e inculta. Eso es lo que parece que quieren. Claro, ¿no? por eso Y han desaparecido las humanidades. Exactamente, Es decir, exactamente. es un escándalo que las humanidades no tengan el papel que tienen en el sistema educativo. Claro. O sea, en el momento que desaparece la filosofía, que desaparece Te la hace pensar. historia, la literatura, que te obliga a otras maneras de entender el mundo, tienes ciudadanos que no tienen esa capacidad crítica para enjuiciar el presente y es absolutamente escandaloso. Escandaloso, Exacto. pero a nadie parece importarle. A mí me importa, yo... No, no, siempre lo yo decía también. a ti, ya, pero O sea, yo lo voy hay- repitiendo por todas partes y digo Pero que eso, sí. como tú, esa no es una decisión inocente. No. Esa Yo no estoy es una decisión Estoy convencido que hay ahí en general más consciente Claro. o inconscientemente pensando bien, pero vamos... No, pero, no, pero- pues pero- no bien no. Es no. mucho más fácil manipular a los individuos que no tienen esas herramientas para tener Pensamiento un pensamiento crítico. Si yo a mis estudiantes en la universidad lo primero que entro y les digo es, mirad, lo que tendríais que aprender en la universidad, más allá de contenidos, que también, y con esfuerzo, que yo vengo aquí a traumatizaros haciéndoos estudiar y esforzándoos, y el que no, fuera. Eso lo tengo muy claro, nada de que aquí, no, aquí la gente tiene que esforzarse, porque la vida es César y esfuerzo. él, ¿eh? César y él. No, es que es así, ¿Cómo es así. vienes? ¿Qué es esto de que la vida es fácil? La vida no es fácil, la vida es difícil y tienen que aprenderlo. No puedes estar ahí protegiéndolos, que no son adolescentes ya. Es que esto a mí me revienta mucho, ¿no? Pero bueno, entonces yo les insisto que tienen que desarrollar una mente crítica y cuestionarlo todo. No tienen por qué aceptar el estatus que reciben. Incluso digo, lo primero que podéis cuestionar es lo que yo os estoy diciendo en clase, pero me lo tenéis que argumentar bien en el examen, ¿eh? Y gramaticalmente bien escrito y sin faltas de ortografía. ¿Por qué? Porque os lo digo yo. Y se ha acabado. Y esta clase es una dictadura. Sí, señor. Y ya está. Pero luego, a mí los estudiantes, luego voy por ahí, por México, por tal, y a mí me saludan. O sea, digo, tan mal no lo habré hecho. Pero de verdad que sí que creo que hay una especie de conspiración para ir aplacando a la gente por abajo. Ustedes saben, y perdona que me alarga un poco, pero es que esto me enciende. No, no, sí, te que entiendo. hay porque una a mí también me asignatura que en la volvemos, Universidad ahora Española volvemos. se puede aprobar por compensación. Es decir, puedes titularte y con una asignatura ya, pero suspendida. Hay estudiantes que ya entran en la universidad y dicen, 30 asignaturas, esta por compensación. Claro, si el sistema se lo permite, ¿a que no lo sabían? Ah, pues está así, está ahí expuesto en el sistema. Pero ¿qué estamos haciendo, no? En fin. Lo que estamos haciendo es Vamos a volver. Me he ido. que no tienen ninguna capacidad para tener un pensamiento propio. Exacto. Es lo que estamos construyendo. Disculpa, Bueno, se lo me ha que ido. están construyendo. Sí. Bueno, tenemos también vuestros libros para precisamente ayudar a toda esta juventud, esta población, toda esta gente que parece que la quieren adormecida, ¿no? Vamos a hablar de la importancia de la traducción de vuestras novelas. Las tenéis traducidas a decenas de idiomas en ambos casos. ¿Cómo es de importante o cómo creéis que una historia, en tu caso, por ejemplo, que es personajes históricos, igual me parece que es más fácil, pero que pueda ser una historia universal? Es decir, lo que tú decías, que de pronto Dostoyevsky a ti te conecte y estés viendo en un pueblo de Perú 400 años más tarde, 500... Quiero decirte, ¿cómo de importante la traducción puede hacer que esa historia te lleve a tantos sitios? A mí me parece que es fundamental y sin embargo en España no tiene el reconocimiento que deberían de tener los traductores. Y yo creo que eso es un déficit que tiene el mundo cultural español, el no dar el lugar que merecen los traductores. Por ejemplo, que no aparezca cuando tú estás leyendo a Dostoyevsky quién ha traducido, o sea, debajo del nombre de Dostoyevsky, aunque sea una esquinita, quién ha traducido ese libro. O sea, personalmente no lo comprendo, ¿no? Porque el traductor es fundamental. El traductor, de alguna manera, te está reescribiendo la historia para que tú la puedas entender, ¿no? En España la carrera era de traducción e interpretación, porque lógicamente
porque tú no puedes traducir de forma literal. Y yo creo que eso es un déficit que tiene el sector cultural español. No sé, en otros países. Yo creo que no, que en el mundo anglosajón el traductor está mucho más valorado. Pero mira, yo creo que esta feria es un momento fantástico para que se reflexione sobre el papel de los traductores y se les dé el lugar importantísimo que tienen. Por ejemplo, en tu caso, ¿tú trabajas mano a mano con tus traductores? Pues a mí me gustaría, yo con quien he trabajado mano a mano ha sido con mi traductor húngaro, que me llamaba mañana, tarde y noche. O sea, ya da un poco, yo digo, bueno, esto ya vamos a terminar siendo una pareja de hecho, porque yo hablaba con él más que con mi marido, pero porque me llamaba continuamente. ¿Y aquí qué has querido decir? Entonces, ¿pero has querido decir esto? No, mira, esto. Entonces, ahí con él aprendí muchísimo de la importancia de la traducción. Porque decía, bueno, como cuentes eso que tú estás interpretando, te has cargado mi novela. Entonces, yo creo que tienen una importancia absolutamente fundamental. Y creo que deberíamos de trabajar con ellos. O sea, creo que debería de haber un diálogo con ellos. O sea, a mí me gustaría, cuando me van a traducir, que la editorial que ha comprado los derechos, el traductor, pudiera ponerse en contacto conmigo y pudiéramos hablar y yo le pudiera explicar qué he querido contar para que él entienda mucho mejor qué es lo que he querido contar a la hora de traducirlo. Yo creo que eso facilitaría muchísimo el poder conectar y llegar a los lectores de otros países de la mejor manera. Como decía muy bien Julia, en el mundo anglosajón yo creo que el traductor, fíjate, traduciéndose menos, porque nosotros traducimos mucho más. Y sin embargo, ellos que traducen menos, en Estados Unidos hay premios a la mejor traducción. O sea, hay un reconocimiento mucho más importante y allí siempre se pone, sí que se reconoce enormemente quién ha traducido. Y las grandes editoriales, hay una serie de traductores, de traductoras en las que confían particularmente. O sea, que eso es todo muy importante. Y es importante cómo te traducen e incluso el orden en el que te traducen. Yo tengo una anécdota en Italia, me han ido traduciendo, ¿no? Pero empezaron con Africanus, la primera de Escipión, llaman a mi agente, oye, queremos seguir traduciendo, que esto ha funcionado. Entonces mi agente, ¿la segunda de Escipión? No, la primera de Trajano. Bueno, pues la primera de Trajano. Luego les gusta, vuelven a llamar, y a mi agente, ¿y ahora qué queréis? ¿La segunda de Escipión o la segunda de Trajano? No, ahora la segunda de Escipión. Luego la segunda de Trajano, luego la tercera de Escipión y luego la última de Trajano. Entonces me escribe un lector a mi página web y me dice, un lector italiano, señor, que le estabas volviendo loco. Me dice, señor Posteguillo, me encantan sus novelas, pero ¿por qué escribe en ese orden? Efectivamente, eso, el orden es importante. No había caído hasta aquí, que claro, no se traduce o no se edita en otros países en el mismo orden, puede coincidir. En la Feria del Libro de Frankfurt, el 80% de los derechos de las obras diríamos que es el mercado, una compra y venta. En tu caso, Julia, tú has experimentado con la adaptación audiovisual de tu obra, de Dime quién soy. ¿Cómo gestionáis ese proceso? En tu caso, ¿te has metido mucho en el proceso de la construcción? Bueno, yo creo que soy una persona bastante impopular en el sector de los guionistas españoles. ¿Bien? Porque por Dime quién soy pasaron 4 equipos diferentes. Me peleé con todos. Porque estos sí que reinterpretaban a su manera y en español, ¿no? Mi libro. Sí, y además en español, claro, me llegaban los guiones y yo decía, es que esto no lo hace mi personaje. Decían, ya, pero quedará muy bien en pantalla. Digo, ya, pero yo entiendo perfectamente lo que es el lenguaje audiovisual del lenguaje literario. No tiene nada que ver, puesto que yo he ejercido el periodismo y por tanto sé lo que es trabajar en televisión y sé que no tiene nada que ver el mundo de la imagen, pero hombre, el personaje lo que no puede hacerte es que esto va a quedar estupendo en pantalla, ya, pero esa no es mi novela. Entonces yo me peleé mucho con esos 4 equipos diferentes y al final, bueno, llegó un guionista que nos logramos entender. Sobre todo llegó un director al proyecto, que era Eduard Cortés, que se sentó conmigo y me dijo, mira, yo no puedo hacer una serie en contra tuya. Entonces, vamos a hablar. Y entonces, efectivamente, cada vez que hacían un guión, nos sentábamos y hablábamos. Yo decía, mira, esto no puede ser, tal. A veces él me convencía, tienes toda la razón.
Y, por ejemplo, yo también me senté en muchas ocasiones con Irene Escolar, que fue una de las intérpretes de la serie, que me decía, vamos a hablar, porque yo tengo que decir con una mirada lo que tú has escrito en 20 páginas. Entonces, explícame qué es lo que has querido exactamente, cómo quieres que yo lo haga, porque yo tengo que hacerlo con un gesto, con una mirada. Entonces, esa forma de trabajar fue lo que permitió que el proyecto al final saliera adelante. ¿A los lectores les gusta luego las adaptaciones? Pues yo creo que no estoy segura, porque luego hay gente que si no ha leído la novela le ha gustado la adaptación, pero si ha leído la novela, luego me reclaman a mí como si yo hubiese hecho todo, ¿no? Decir, es que me ha faltado esto y no han contado lo otro. Entonces, bueno, es un mundo complicado. Es una pequeña traición, ¿no? A veces, porque cada uno personifica... Yo defendí mucho el que no se llevara mi novela, vamos, puse todos los hándicaps, ahora como aquí no está el productor ni nada, lo puedo decir, pero vamos, puse todos los inconvenientes, le hice la vida imposible, yo no sé ni cómo me habla, porque yo lo que quería es que no se hiciera. Ya. Porque cada vez que me mandaban un guión, me daban un disgusto. Y entonces yo decía, pero qué idea yo tengo de llevarme un disgusto, si yo lo que hago es escribir, si yo lo que tengo es que entender con los lectores. Pero bueno, en todo caso también es un proceso interesante porque es verdad, es un arma de doble filo. Puedes llegar a más gente a través de una obra televisiva o una película, pero también puedes, que es lo que yo le decía a los guionistas, ya, pero yo puedo perder lectores, porque si vosotros hacéis esto y la gente no le gusta, a lo mejor esas personas nunca han leído un libro mío y después de ver tu serie o tu película ya no lo van a leer. Entonces es un arma de doble filo. Sí, es un tema muy complicado, en efecto. Yo lo tengo fácil para que un productor se ponga nervioso y se vaya de una mesa donde estemos debatiendo sobre... Yo digo, mira, en la batalla de Zama hay 80 elefantes. Eso hay que rodarlo. Quiero decir, tú no puedes contar a Escipión y Aníbal sin contar esa batalla, ¿no? Y entonces ya... 80. Les hundes. Sí, 80. Les hundes la producción. Sí, ya, Pues yo voy a empezar a meter elefantes aunque no vengan a cuento. Eso funciona. O legiones, ¿no? En esta hay 10 legiones. ¿Y eso cuánto es? Pues mira, hacía 60.000 hombres. Pero claro, es que había otros 60.000 bárbaros enfrente y ya se ponen muy nerviosos. Pero tú lo tienes fácil, ¿eh? Claro, ahí lo tengo fácil. Claro. Ahí lo tengo fácil. Entonces, claro, yo lo que he tenido también que tumbar proyectos por el tema de no entenderme con guionistas, ¿no? Y digamos, el proyecto que he podido cristalizar ha sido con guión original. Hacer guión original, ¿no? Que es la serie esta de televisión El corazón del imperio, es sobre las mujeres en la antigua Roma, precisamente poniendo el foco en las mujeres, ¿no? Pero ahí también le he metido, nos vinimos arriba en una noche, me entendí con el director, Israel del Santo, y me acuerdo que nos dio un subidón tomando cerveza y no sé por qué le digo, ¿a que no te atreves a rodar la serie en latín? Y claro, esto que los españoles somos así muy, muy gallitos y tal, ¡que no me atrevo! Verás, hacemos los castings en latín y todo, ¿no? Y al final rodamos en latín, ¿no? Que realmente creo que fue una cosa por lo de divulgar y tal. Está hecho con mucha... O sea, está muy pensado. Es una serie donde yo como presentador hablo en español, las historiadoras que salen hablan en español y solamente los diálogos de los personajes, donde además hay mucha imagen, están en latín. Entonces es algo muy medido. Realmente solamente el 14% de lo que se dice en la serie está en latín. Pero lo vas metiendo, ¿no? Es esta fase de tirar de la gente hacia arriba, ¿no? No hacia abajo, ¿no? Pero luego eso yo creo que generas productos de calidad que a lo mejor no ve tanta gente, pero la gente que ve se queda animada para ver más cosas de calidad, ¿no? Entonces yo creo que esa es una forma en la que se puede trabajar. Lo ideal es la superproducción donde de alguna forma captan el espíritu de la novela. En ese sentido, por ejemplo, las películas de Peter Jackson sobre El Señor de los Anillos, creo que, con sus cambios de guión y tal, captan el espíritu de la épica de las novelas, ¿no? Y del enfrentamiento del bien y el mal. Y por eso creo que triunfaron y funcionaron bien, ¿no? Pero eso suele pasar pocas veces, ¿no? Entonces, el peligro que manifiesta Julia de que llegues a mucha gente, pero a lo mejor esa gente se te revuelva en contra, está ahí. Entonces, es un tema delicado, sí.
tenemos... Yo estoy contenta del resultado final. Bueno, Sí, sí, tampoco no me va a venir arriba con que estoy contenta. Digamos que estoy razonablemente satisfecha. Pero fue un proceso que tendría que haber durado 1 año y medio, 2, y estuvimos 6. Hombre, si les ibas poniendo dificultades. Todos los días, todos los días. Cada vez que me mandaban un guión, yo decía, no, jamás, por encima de mi cadáver, como si fuera una profesora, con el lápiz rojo Ahí, tachando. dando, eso Sí, es. sí. Bueno, María Dueñas me lo contó también cuando le trasladaron el tiempo entre costuras. Me dijo, es que me acordaba ahora, nunca he utilizado tanto el rotulador rojo, me decía, sí. Aquí tenemos también muchos estudiantes que han venido a esta charla y muchos de ellos igual seguro que tienen un libro en ciernes o a lo mejor escriben de alguna forma. Me gustaría muchísimo si nos pudierais dar 3 consejos cada uno a la hora de escribir, si se puede. 3 consejos. 3. 3. Tienen que ser 3. Venga, 2. Yo daría 2. Ah, vale. Yo siempre, cuando algún joven se me acerca y me dice que está escribiendo o que quiere escribir, yo siempre digo, mira, lo importante es tener una historia que contar y saber contarla. Es decir, Que no es porque puedes tener una historia estupenda, pero no sabes contarla. O puedes escribir muy bien, pero no tienes nada que contar. Y, yo por eso lo resumo en esas 2 patas, ¿no? Es decir, tener una historia de verdad que contar y saber hacerlo, saber contarla. Y eso no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Eso parece que es muy sencillo, es bastante complicado. Yo Tú añades una tercera. Bueno, voy a ahondar, voy a abundar en lo que dices, ¿no? A veces se nos olvida que la literatura es un arte, ¿no? Es una de las artes clásicas, ¿no? Y no pensamos que si tú quieres ser un intérprete o un compositor de música, tú tienes un sitio que se llama conservatorio, ¿no? Y ahí vas a aprender a cómo se hace una sinfonía, ¿no? Y a cómo tocar un instrumento. Si quieres ser arquitecto, tienes la facultad de arquitectura. Escultor o pintor, la facultad de bellas artes. Si quieres ser bailarín, tienes los centros coreográficos. Y asumimos que todas estas artes se aprenden y se estudian. ¿Por qué escribir es diferente? Hay una parte de inspiración, como en las otras artes, pero hay una parte de pura técnica que se aprende, ¿no? Y eso ha sido algo que en nuestro mundo hispano no se ha desarrollado mucho hasta yo creo que los años 90 en adelante, mientras que en el mundo anglosajón los cursos de literatura creativa, los programas universitarios de literatura creativa, de grado, de posgrado, etcétera, es algo que ya desde los años 50, 60, programa de la University of Iowa y tal, y mucho más, han estado más desarrollados, ¿no? Y entonces es que el primer consejo que le daría a cualquiera que quiera escribir es que asista a cualquier tipo de taller, máster o programa donde te den técnicas de cómo esa historia que tú puedes tener, que pueda ser buena, cómo trasladarla con técnica literaria para obtener el mejor resultado ante los lectores, ¿no? Eso sería lo... Pues no estoy de acuerdo contigo. No estás de acuerdo conmigo. Vale. Eso no tenemos por qué estar de acuerdo en todo. Pero yo creo que sí que es importante la técnica. Pero a ti te pueden enseñar a escribir y está muy bien, porque Sí. si no te enseñan a escribir, no puedes escribir. Pero No garantiza. claro, No garantiza, claro, es claro. decir, No. O sea, una cosa es saber poner sujeto, verbo y predicado, y otra cosa es que porque sepas poner sujeto, verbo y predicado, seas capaz de escribir una historia. Sí, pero una yo voy un poco novela. más allá del sujeto, verbo y predicado. Punto de vista narrativo. Primera persona testigo o primera persona protagonista. ¿No? Vas a ser el que lo cuentas en primera persona, pero que eres tú mismo, tu historia, Lazarillo de Tormes, o eres el gran Gatsby y vas a contarlo. Y ahí Pero la creación yo creo que es otra cosa, no puede estar tan reglamentada. Porque No, entonces, entonces ya no hay creación. O sea, La una creación cosa es es tener los instrumentos, pero el proceso creativo, la imaginación, es decir, no sé, en la época de Beethoven habría cientos de buenos Claro, músicos. pero solo estaba él. Pero solamente Claro. estaba él. O Pero Mozart, si él o sea, no tuviera la técnica, no puede hacerte la sinfonía. Entonces, yo lo que no, digo... él tenía el genio y por eso podía hacerte la sinfonía.
teniendo la técnica. Claro, pero sin ese genio tú no puedes hacer nada, o sin esa... No, evidentemente, con toda la técnica literaria que uno No, pueda aprender, claro. si no tiene la genialidad, o sea, Dalí podía hacerte un retrato y los tiene, ¿no? Perfectos, perfectamente realista y tal, y eso lo aprendería, se lo enseñarían y todo eso, pero la genialidad de pintar esos relojes que se derriten, esa metáfora, eso es suyo, y eso es lo que lo hace brutal, lo que lo hace especial, eso es lo que no se puede enseñar. Eso es lo que no se puede enseñar. Pero es que a veces yo me encuentro con gente que me viene como que cree que esto un día, yo pues voy a escribir una novela, se sienta No, y dice... eso no. Entonces, por eso digo que, Eso no, que hay que pero, combinarlo. o sea, yo creo que sí, que hay que aprender a escribir, pero que realmente al final es... ¿por qué alguien que puede escribir de una forma académica y absolutamente correcta, de repente eso no trasciende? Porque le falta algo, Porque le falta una algo. chispa especial. Y es que la chispa especial... No se puede enseñar, eso no. Eso no se puede enseñar, es que es imposible. Pues no sé ya si el segundo consejo ya te va a gustar o no. Vamos Bueno, a ver, a por él. Hay un autor, Gumperz, que en un libro Think Like an Artist, piensa como un artista, él dice que... Porque normalmente se transmite la idea esta, ¿no? de si fracasas vuelve a intentarlo y tal, ¿no? Y es verdad que la tenacidad es muy importante en estos mundos artísticos, ¿no? Para romper, que te publiquen, etcétera. Pero él añade un complemento. Sí, si fracasas vuelve a intentarlo, pero no intentes exactamente lo mismo. Porque claro, a lo mejor hay algo que no estás haciendo bien, ¿no? Y yo creo que eso puede valer... Eso te lo compro. Eso me lo compras. Bueno, entonces, estamos de acuerdo al 50%. Entonces, yo creo que eso es importante, porque a veces te empeñas en contar una historia de una forma y sí que puedes tener esa chispa, pero lo que resulta que tienes que contarla ligeramente de otra forma, y así es como consigues la conexión, ¿no? Entonces, eso de si no te está saliendo modificar algo sin perder tu esencia, ¿no? Porque entonces, claro, ya no eres tú, puede ser también un buen consejo, creo. Vale, eso bien. ¿Bien? Sí. Bueno, para terminar, me da mucha pena terminar esto, lo estamos pasando genial, la verdad. La última pregunta. Hace 31 años España fue el invitado de honor a la Feria del Libro de Frankfurt. Hemos vuelto, 31 años después, pandemia por medio. ¿Cómo creéis que ha cambiado el mundo de la literatura, el mundo del escritor, hace 31 años a ahora? Una cosa de la que hablábamos ayer, que qué bonito eso del siglo XIX o principios del XX, que tú escribías, entregabas una novela y te volvías a tu casa a escribir la siguiente, y ya se venderá, ¿no? Ahora entregas una novela y has de acompañar a esa novela a multitud de eventos que son muy reconfortantes, porque os vemos a todos vosotros y eso es una retroalimentación muy positiva. Pero es un evento, 2, 3, 14, 25, 80 en muchos países, que es maravilloso, porque quiere decir que lo que hacemos interesa en muchos sitios. Pero por otro lado, un editor o una editora, ¿verdad?, está diciendo, oye, ¿la siguiente cuándo sale? ¿No? Pues eso es algo que yo creo que en estos últimos 30 años se ha incrementado, ¿no? Sí. Y bueno, es una tensión ahí que está, ¿no? Es que vivimos en una sociedad en la que también somos como... Yo a veces pienso que soy como un agente de comercio. Salgo a vender mi novela, o sea, la tengo que pensar, la tengo que escribir y luego hago unas giras que dices, bueno, necesito ese tiempo de volver a pensar y volver a escribir que no lo tienes. Entonces, ¿es agradable el encuentro de los lectores? A mí sí me lo resulta, porque creo que siempre aprendo mucho, sobre todo cuando hay coloquios y hablas con la gente. Y además yo discuto con los lectores, porque claro, cada uno lee la novela que ha querido leer. Entonces me dicen, ¿usted ha querido decir? Y yo, pues no. Y entonces, bueno, pues se establece un debate que es interesante y que es enriquecedor. Pero tiene esa parte que en el fondo es agotadora. Es decir, yo tampoco les voy a engañar. O sea, cuando terminas una novela y empiezas a hacer la gira a la derecha, a la izquierda, de norte a sur, te vas al otro continente o vas por Europa, al final piensas cómo serían esos tiempos en el que escribías, mandabas la novela, se publicaba, llegaban a las librerías y se vendía o no se vendía, pero ya se había terminado todo. Ahora no, ahora somos también una especie como de agentes de comercio. Y luego una pullita para las editoriales que organizan las giras, ahora que no nos ve nadie, ¿no?
¿por qué esa manía de programar Burgos en enero y Sevilla en julio? O sea, es una cosa... No podemos pensar un poco. Seguro que hay festivales literarios en torno a eso, vamos Sí. a pensarlo. Y lo digo con todo el cariño, pero bueno. Sí. Pero bueno, de todas maneras yo creo que, claro que han cambiado mucho las cosas, o sea, ha cambiado la forma de llegar a los lectores, que ahora tienes que salir a convencerles de que te compren el libro. Es decir, ahora tienes que salir a hacer lectores y antes no, antes el lector estaba, no estaba. Ahora hay muchos medios también para que la gente lea, ¿no? Distintos formatos, que a mí eso me parece también muy interesante. Eso también ha cambiado mucho, ¿no? Sí. Mi hijo lee en pantalla, a mí me horroriza, pero entiendo que lo que me importa es que lea, o sea, lo que sea, lo que quiera, pero él lee en pantalla, ¿no? Bueno, pues las nuevas tecnologías también han supuesto un cambio importante, ¿no? Hace 30 años la gente no leía en una pantalla un libro. Bueno, escuchaba un Y libro. el audiolibro, que audiolibro. está viviendo, ¿verdad? Claro, un auge. Un nacimiento O sea, muy que importante. han cambiado, yo creo que han cambiado muchas cosas, ha cambiado también el tipo de lectores, lo que demandan los lectores, y el tener contacto con ellos también te da un baño de realidad, porque los lectores no se cortan, ¿eh? O sea, te dicen lo que te tienen que decir y se quedan tan anchos, y tú dices, vale. O sea, es una lección de humildad todos los días en cada acto. O sea, te colocan en tu sitio otra vez, y yo creo que eso está muy bien. Por supuesto. Pero hay una cosa muy bonita que te habrá pasado a ti seguro también, y es cuando algún lector o alguna lectora ha pasado algún momento complicado, Así. ¿verdad? Y te dicen, pero mire, con sus libros pude pasar por ese proceso mejor, me ayudaba y tal. Eso yo creo que es algo que cuando No, te lo no tiene dicen precio, sí. y vuelves a Sí. tu despacho a escribir y estás atascado, dices, El motor. aunque solo sea por eso, hay que Pues seguir. Sí, yo creo que eso es la parte bonita. A mí me lo han dicho algunos lectores. También les he impedido leer algún libro mío. Yo me acuerdo una vez una señora que vino a una firma y me dijo, es usted mi escritora favorita, me voy a llevar su libro, que era Historia de un canalla. Ay. Entonces me dijo, acabo de pasar un cáncer, se ha muerto mi marido y yo le quité el libro. Digo, pues es que usted no puede leer esto porque le va a dar una depresión. Y ella decía, pero es que es usted mi escritora favorita. Digo, ya, pero es que quiero seguir siéndolo. Entonces usted no se lleva el libro. Entonces estuvimos un rato, la señora me cogía el libro, yo le quitaba el libro y la dije, mire, el próximo pensaré en usted cuando lo escriba, pero por favor, no se lo lleve. No lo prescribo. No, o sea, para su situación, vamos, Claro. era una locura, o sea, le habría dado una depresión. Pero eso es Y una venía ya maravilla. deprimida. Bueno, pues yo creo que le ayudaste mucho, igual que ayudáis a todos los lectores con vuestros libros. Tenemos que terminar. Me encantaría quedarme 4 horas más, seguro que a todo el mundo que está aquí también. Muchísimas gracias, Julia, Santiago. gracias, Ana. A seguir vosotros. escribiendo. Gracias.